Cierra los ojos un momento e imagina la inmensidad del espacio. No el espacio que vemos en las películas, lleno de planetas cercanos y música dramática, sino el espacio real, ese en el que la distancia entre las estrellas es tan incomprensiblemente grande que la propia luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda años en cruzar de un sistema estelar a otro. En ese océano de oscuridad, salpicado por islas de luz a las que llamamos estrellas, algo se está moviendo, algo que no pertenece a nuestro sistema solar, algo que potencialmente ha viajado durante millones de años a través del gélido vacío entre las estrellas. Y ahora, por un brevísimo instante en la escala del tiempo cósmico, está pasando por nuestro vecindario. Su nombre es 3i Atlas y está causando bastante revuelo. Antes de sumergirnos en lo que hace tan fascinante a este objeto, tomemos aire y pongamos algo de contexto. El universo no es nuevo para nosotros, pero nuestra capacidad de estudiarlo en detalle es notablemente reciente. Durante la mayor parte de la historia humana, el cielo nocturno fue un misterioso tapiz de luces que se movían en patrones previsibles. Nuestros antepasados siguieron esos patrones, construyeron calendarios en torno a ellos, contaron historias para explicarlos, pero no tenían idea de lo que realmente estaban mirando. No podían saber que esas estrellas errantes que llamamos planetas eran mundos en sí mismos, o que los cometas eran bolas de nieve sucia provenientes de las regiones externas de nuestro sistema solar, o que, más allá de todo lo que podíamos ver a simple vista, había miles de millones de otras galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Solo en el último siglo hemos desarrollado las herramientas para observar de verdad el cosmos en detalle, telescopios que ven no solo luz visible, sino también infrarrojo, ultravioleta, ondas de radio, rayos X, instrumentos lo bastante sensibles para detectar el tenue bamboleo de una estrella causado por un planeta que la orbita a años luz de distancia, computadoras lo suficientemente potentes para calcular trayectorias, composiciones y velocidades con asombrosa precisión. Y con estas herramientas hemos hecho descubrimientos que han transformado de raíz nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Uno de esos descubrimientos es que nuestro sistema solar no es una caja cerrada, no está aislado. Objetos pueden entrar desde el espacio interestelar y también pueden volver a salir, llevándose consigo la velocidad que traían cuando llegaron. Estos visitantes interestelares son increíblemente raros desde nuestra perspectiva, aunque estadísticamente deben ser comunes en la galaxia en su conjunto. Piénsalo. Cuando nacen las estrellas, están rodeadas por discos de material. Parte de ese material se aglomera en planetas, parte permanece como asteroides y cometas, y parte es eyectada por completo, arrojada a la oscuridad por interacciones gravitatorias. A lo largo de miles de millones de años, la galaxia se ha ido llenando lentamente de estos fragmentos huérfanos, vagabundos sin sistema natal que deambulan por el espacio entre estrellas. Antes de 2017, nunca habíamos detectado de forma definitiva a uno de estos visitantes interestelares pasando por nuestro sistema solar. Sospechábamos que existían. Las matemáticas decían que debían existir, pero nunca los habíamos pillado en pleno acto. Entonces llegó Oumuamua, palabra hawaiana que significa explorador o mensajero. Se lo detectó cuando ya se estaba yendo, tras su mayor acercamiento al Sol y rumbo de regreso al espacio interestelar. Su descubrimiento fue revolucionario, no solo porque se confirmó su origen interestelar por su órbita hiperbólica, sino porque era extraño, muy extraño. Oumuamua estaba tumbando en el espacio de forma inusual. Su brillo variaba dramáticamente al rotar, lo que sugería una forma muy alargada, quizá 10 veces más larga que ancha. No tenía cola ni coma visibles, sin señales de desgasificación como un cometa típico. Y sin embargo, estaba acelerando, de un modo que no podía explicarse solo por la gravedad.
Esa aceleración no gravitatoria fue lo que realmente llamó la atención. En los cometas lo vemos a menudo, al acercarse al Sol, los hielos volátiles subliman, pasando de sólido a gas. Ese gas sale en forma de chorros, y por la tercera ley de Newton, esos chorros empujan al cometa, alterando ligeramente su trayectoria. Pero Oumuamua no mostraba señales visibles de esa desgasificación. Entonces, ¿qué lo empujaba? Se propusieron varias hipótesis. Tal vez sí había desgasificación, pero de gases que no producían una coma visible. Tal vez estaba cubierto por una costra oscura que ocultaba la actividad subyacente. Tal vez estaba hecho de hidrógeno sólido que sublimaba de forma invisible. Y aquí es donde se encendió la imaginación pública. Tal vez no era del todo natural. Quizá era un artefacto, una sonda, una vela luminosa empujada por la presión de la luz estelar. Esta última hipótesis fue propuesta seriamente por algunos científicos, especialistas en tecnofirmas, señales de tecnología de otras civilizaciones. No se presentó como la explicación más probable, sino como una posibilidad a considerar, dada la rareza de los datos. La reacción pública fue predecible. Titulares gritaron «nave alienígena». Las redes explotaron en especulación, se hicieron documentales, se escribieron libros, y en medio de todo, los astrónomos se apresuraron a recopilar la mayor cantidad de datos posible antes de que Oumuamua desapareciera para siempre en las profundidades del espacio. El problema fue que, cuando entendimos lo interesante que era, ya se iba. No tuvimos tiempo. No hubo muchas oportunidades de apuntar nuestros mejores instrumentos hacia él, y así se fue, dejándonos más preguntas que respuestas. Avancemos hasta el presente y tenemos a 3IA Telas. Su designación nos dice que es el tercer objeto interestelar confirmado, después de Oumuamua y 2IA Borisov, este último un cometa mucho más convencional que se comportó como esperaríamos. Tenía cola, desgasificaba, brillaba y se atenuaba de forma predecible, en muchos sentidos, reconfortantemente normal. Confirmó que los cometas interestelares pueden ser como los locales, solo que de visita desde otro sitio. Trace Atlas, sin embargo, trae de vuelta parte de ese misterio de Oumuamua, aunque de formas diferentes. Hablemos de lo que realmente sabemos, dejando a un lado la especulación y centrándonos en las observaciones. 3IA Telas sigue una trayectoria hiperbólica. Esta es la pieza clave que nos dice que es interestelar. Los objetos ligados al Sol se mueven en órbitas elípticas. Pueden ser elipses muy alargadas, como los cometas de periodo largo, que tardan miles de años en completar una vuelta, pero siguen siendo elipses curvas cerradas. El objeto vuelve eventualmente. Una órbita hiperbólica es distinta. Es una curva abierta. El objeto llega desde el infinito, gira alrededor del Sol y regresa al infinito. Está de paso. Es un visitante, no un residente. La certeza matemática de esto no puede enfatizarse lo suficiente. Los cálculos orbitales no mienten. Este objeto vino del espacio interestelar y volverá a él. ¿De dónde vino? Responder esto es más difícil de lo que parece. Que podamos calcular su trayectoria actual no significa que podamos rastrear fácilmente su origen. El espacio es grande y los objetos se mueven lentamente en escalas de tiempo cósmicas. 3IA Atlas probablemente ha viajado millones de años, quizá decenas de millones. Durante ese tiempo, las estrellas se mueven, la galaxia rota, perturbaciones gravitatorias de estrellas que pasan o de nubes moleculares gigantes pueden alterar sutilmente trayectorias. Intentar retrotraer su camino con precisión es como intentar rastrear una gota de agua hasta su fuente después de recorrer cientos de kilómetros río abajo. Podemos hacer conjeturas educadas sobre una región general del cielo que contiene miles de sistemas estelares, pero señalar la estrella exacta es extraordinariamente difícil. Incluso pudo venir de un objeto que ni vemos,
una enana marrón o un planeta errante sin estrella. El punto es, estamos observando una muestra de material que se formó en un entorno estelar completamente distinto, bajo condiciones diferentes, potencialmente con una composición diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro vecindario solar. Esto nos lleva a las anomalías. Se usa mucho esa palabra, a menudo sin el contexto adecuado. En ciencia, una anomalía no significa definitivamente alienígena. Significa algo que no encaja del todo con nuestros modelos o expectativas actuales. Es un dato que sobresale y requiere explicación. Y 3i Atlas presenta varias características que califican como anomalías en ese sentido. Primero, la variación de brillo. Cuando los astrónomos observan un objeto como este, una de las cosas clave que miden es su curva de luz, cómo cambia su brillo en el tiempo. Para un objeto perfectamente esférico y con rotación estable, esperarías un brillo consistente. Para un objeto irregular, esperarías variaciones al presentarse diferentes caras con distinta área a la luz solar. Lo vemos a menudo con asteroides en forma de patata. Estudiando ese patrón, inferimos forma y periodo de rotación. 3i Atlas muestra variaciones, pero no regulares. Son erráticas, impredecibles. A veces el brillo se dispara inesperadamente, a veces cae. El patrón no se repite de manera limpia. ¿Qué podría causarlo? Si el objeto está desgasificando activamente, comportándose como un cometa, chorros de material podrían brotar de distintos lugares de su superficie en distintos momentos. Si el núcleo es irregular y está cubierto por parches de hielo mezclados con material más oscuro, entonces, al rotar y calentarse diferentes áreas, podrías tener ráfagas impredecibles de actividad. Tal vez un lado tenga hielos más volátiles, tal vez otro esté cubierto por un depósito oscuro residual de pasadas previas por otros sistemas estelares. La rotación misma puede ser compleja, no un simple giro, sino un tumbo, lo que se llama rotación en eje no principal. El objeto cabecea y bambea mientras gira. Luego están la coma y la cola. Cuando un cometa se calienta, el gas y el polvo que libera forman un halo difuso alrededor del núcleo llamado coma, y la presión de la luz solar y del viento solar empuja ese material hacia atrás, formando una cola. A menudo dos, una de gas ionizado y otra de polvo. Estas estructuras suelen ser algo predecibles. La cola de gas apunta directamente lejos del Sol, empujada por el viento solar. La de polvo se curva siguiendo un poco la órbita del cometa. Pero 3i Atlas muestra asimetrías, la coma a veces parece descentrada. Hay indicios de chorros discretos en direcciones específicas. La estructura de las colas parece cambiar más rápido de lo que predicen modelos sencillos. Es imposible de explicar de forma natural. Si el núcleo rota y tiene regiones activas, ventilas o fisuras por donde escapa gas, veríamos chorros direccionales. Al rotar, esos chorros barren como aspersores cósmicos. El gas y el polvo esculpen estructuras que, desde nuestra perspectiva, pueden parecer organizadas, incluso geométricas. El viento solar tampoco es uniforme. Tiene su propia estructura, corrientes y turbulencia que esculpen el material cometario en formas inesperadas. Corrientes rápidas pueden comprimir un lado de la coma. Los campos magnéticos canalizan partículas ionizadas. La interacción es compleja. Está también la cuestión de la composición. La espectroscopia, analizar la luz por longitudes de onda, permite identificar qué moléculas y átomos están presentes en el material que se libera. Diferentes sustancias absorben y emiten en longitudes características, dejando huellas en el espectro. Para 3i Atlas, las observaciones tempranas han detectado algunos sospechosos habituales en cometas: agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hielos volátiles esperables. Pero también hay rasgos inesperados, líneas que no casan del todo con referencias estándar o proporciones de abundancias raras.
comparadas con cometas del sistema solar. ¿Significa esto tecnología alienígena? Por supuesto que no. Significa que se formó en un entorno químico distinto. El disco protoplanetario de su estrella de origen tendría su propia composición, influida por la metalicidad estelar, la posible presencia de supernovas cercanas que enriquecieron el medio interestelar, las condiciones de temperatura y presión del disco. No debemos esperar que todos los sistemas produzcan bloques de construcción idénticos. De hecho, lo más emocionante de estudiar objetos interestelares es justamente esto. Nos dan una muestra directa de exoquímica, la química de otros sistemas, sin tener que enviar una sonda a años luz. Hablemos de la rotación. Los objetos en el espacio rotan. Es un hecho derivado de su formación e historia dinámica. Asimetrías de masa o torques externos inducen rotación, colisiones pueden acelerarla, frenarla o cambiar su eje. En 3D Atlas, las observaciones sugieren que rota y que esa rotación podría estar cambiando con el tiempo. Esto es esperable si está desgasificando activamente. Los chorros no solo empujan traslacionalmente, también ejercen torques que alteran la rotación. Si los chorros no están perfectamente alineados con el eje de giro, pueden acelerar o desacelerar el giro o modificar el bamboleo. Es lo que se llama torque por desgasificación, bien documentado en cometas del sistema solar. Observar esos cambios en un objeto interestelar durante el limitado tiempo de ventana es difícil y valiosísimo. Nos dice que está activo, que no es solo una roca muerta, sino un cuerpo dinámico que responde al calentamiento solar. Ahora el elefante en la habitación, la razón del interés público, las preguntas pendientes de Oumuamua y, francamente, la emoción de detectar tecnología alienígena, capturan la imaginación de una forma que un cometa con variabilidad inusual no lo hace, y lo entiendo. Probar que no estamos solos sería de los descubrimientos más significativos de la historia humana. Pero hay que ser cuidadosos. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. ¿Qué contaría como evidencia de artificialidad en 3D Atlas? Tendríamos que ver un comportamiento que no pueda explicarse por procesos naturales conocidos, un cambio de trayectoria controlado que no sea el suave empuje de la desgasificación, una señal, emisiones electromagnéticas en frecuencias específicas no naturales, una estructura con regularidad geométrica imposible de formar por acreción o erosión, una composición material imposible sin procesos industriales, patrones repetidos, destellos con intervalos regulares que sugieran una baliza artificial. Nada de esto se ha observado. Lo que vemos, variaciones y asimetrías, es interesante y digno de estudio, pero explicable dentro del marco de actividad cometaria natural. La hipótesis de cometa natural explica lo que tenemos, la de objeto artificial no agrega poder explicativo, salvo que aparezcan datos que la primera no pueda acomodar. Ser escépticos no es ser cerrados. Si surgiera un dato genuinamente inexplicable, la comunidad lo tomaría en serio. El proceso sería riguroso, verificación independiente, exploración exhaustiva de alternativas. Y si tras todo eso la evidencia apuntara a artificialidad, se consideraría. La ciencia sigue la evidencia a donde lleve, pero la evidencia debe existir y ser sólida. Pintemos la escena del acercamiento de 3D Atlas. Imagina el objeto, quizá de unos cientos de metros, estimación aún por refinar. Ha estado congelado durante un tiempo inimaginable, lejos de cualquier estrella, a temperaturas cercanas al cero absoluto. Es una mezcla de hielo y roca, tal vez con compuestos orgánicos congelados en la masa. Su superficie, oscura, cubierta de material no volátil, residuo de actividad pasada o de su formación. Al entrar en el sistema solar externo, más allá de Júpiter, empieza a templarse. A esa distancia, el Sol es aún una estrella brillante más, pero mucho más brillante de lo que ha visto en millones de años. La temperatura superficial sube.
Al principio no se ve nada. Los hielos más volátiles, monóxido de carbono o nitrógeno, pueden empezar a sublimar, pero no crean una coma visible porque arrastran poco polvo y no fluorescen con fuerza. Al acercarse hacia la órbita de Júpiter y dentro de ella, el calentamiento se intensifica. Ahora el agua comienza a sublimar en ciertos lugares, grietas en la corteza oscura, zonas donde actividades previas han expuesto hielo fresco. El gas escapa y forma una coma tenue. El objeto despierta. Se transforma de remanente dormido a cometa activo. Al cruzar la órbita de Marte, la actividad es evidente. Chorros de gas y polvo brotan de múltiples localizaciones. El núcleo rota, los chorros barren el espacio, creando estructuras complejas en la coma. El viento solar empuja el gas ionizado en una cola. El polvo liberado por el gas forma otra cola, empujado por la presión de la luz. Sí, la luz ejerce presión, los fotones tienen momento, y al reflejarse o ser absorbidos, transfieren ese momento a los granos de polvo. Los telescopios vigilan. Observatorios terrestres siguen su posición y miden su brillo. Telescopios espaciales toman espectros para identificar moléculas. Radiotelescopios escuchan, sin esperar gran cosa, pero por si acaso. Ópticas adaptativas intentan resolver el núcleo, aunque a estas distancias apenas consiguen separarlo de la coma. ¿Qué muestran los datos? Variabilidad. Algunas noches el objeto es más brillante de lo esperado, otras más débil. Las líneas espectrales cambian sutilmente, sugiriendo que distintas regiones del núcleo se activan en distintos momentos, liberando mezclas diferentes de gas. La forma de la coma cambia, a veces se alarga hacia un lado, a veces es más simétrica. Todo ello es consistente con un núcleo irregular, en tumbo, con actividad parcheada. Es desordenado. La naturaleza, a esta escala, es desordenada. No sigue reglas simples. Y hay algo crucial, nuestros modelos de comportamiento cometario se basan sobre todo en cometas del sistema solar. Hemos observado cientos, pero todos se formaron en el mismo disco protoplanetario que nuestros planetas. Comparten herencia. Cuando nos encontramos con un objeto interestelar, aplicamos modelos locales a algo que pudo formarse bajo condiciones muy distintas. ¿Es sorprendente que no encaje perfecto? No, sería más sorprendente que encajara exactamente, porque sugeriría que todos los sistemas producen cometas idénticos, algo poco probable. Piensa en la diversidad de exoplanetas, Júpiteres calientes, supertierras, órbitas excéntricas, planetas en sistemas binarios, órbitas retrógradas. El universo es más diverso de lo que nuestro único ejemplo sugería. ¿Por qué los cometas serían distintos? Esto nos lleva a un punto filosófico sobre ciencia y detección de anomalías. Cuando decimos que algo es anómalo, hablamos de nuestras expectativas, no necesariamente del objeto. Nuestras expectativas se basan en una muestra limitada. Si solo estudiamos cometas de un sistema y luego vemos uno de otro, quizá nuestras expectativas estén incompletas. El objeto no es anómalo en un sentido absoluto, solo está fuera del rango de lo que hemos visto. La solución no es invocar explicaciones extraordinarias, sino ampliar la comprensión para incorporar el nuevo dato. Así pasó con los exoplanetas. Los primeros Júpiteres calientes contradecían teorías. Ajustamos los modelos con migración planetaria. Las anomalías impulsaron la ciencia. No probaron que fueran artificiales o imposibles. Lo mismo ocurre ahora con los objetos interestelares. Cada uno enseña algo. Oumuamua enseñó que pueden tener formas extremas y aceleraciones desconcertantes. 2. Y Borisov enseñó que algunos son normales. 3. Y Atlas nos enseña un término medio, objetos con actividad cometaria y rarezas inesperadas. Con el tiempo, con más detecciones, construiremos una muestra estadística, sabremos qué es común y qué es raro.
refinaremos modelos, las anomalías de hoy serán fenómenos comprendidos mañana. Pero hablemos también de las limitaciones observacionales. Estos objetos son pequeños, cientos de metros, débiles, no emiten su propia luz y rápidos, cruzan el sistema interno en meses. Cuando los detectamos, confirmamos su naturaleza y movilizamos instrumentos. A menudo ya se están yendo. Trabajamos con datos limitados, instantáneas, no películas. Vemos el objeto algunas noches, otras no. Si hace algo interesante una noche sin observación, no lo sabemos. Reconstruimos un rompecabezas con piezas faltantes. Las medidas de brillo sufren incertidumbre atmosférica. Distintos telescopios tienen sensibilidades diferentes. Al combinar datos, hacemos supuestos que por lo general son válidos, pero pueden introducir artefactos. La espectroscopia requiere mucha luz. Exposiciones largas mientras se sigue un objeto en movimiento, al promediar se diluyen cambios breves. Por eso, la verificación independiente es vital. Cuando equipos distintos ven lo mismo, crece la confianza. De este proceso emerge el retrato de 3I Atelas, como un cometa interestelar legítimo, con actividad cometaria y características inusuales pero explicables. La comunidad está entusiasmada, no porque podría ser artificial, sino porque es una oportunidad de estudiar material de otro sistema estelar de cerca. Cada línea espectral es una pista sobre las condiciones en ese disco protoplanetario lejano. Cada medida del ritmo de desgasificación nos habla de la porosidad y composición del núcleo. Cada cambio en la rotación nos informa sobre la distribución de regiones activas en la superficie. Estas son las preguntas que impulsan la investigación. ¿Dónde se formó? ¿Cuál era la composición química del material en ese sistema? ¿Cómo se compara con el nuestro? ¿Sufrió colisiones antes de ser eyectado? ¿Pasó por otros sistemas en su largo viaje? Hay evidencia de bombardeo por rayos cósmicos en su superficie tras millones de años de exposición. Podemos detectar moléculas orgánicas, compuestos basados en carbono, ladrillos de la vida. Esto último es especialmente sugerente. Sabemos que cometas del sistema solar contienen moléculas orgánicas complejas, se han detectado aminoácidos, azúcares, bases nitrogenadas. La teoría dominante sostiene que los cometas pudieron entregar estos compuestos prebióticos a la Tierra primitiva. Si los cometas interestelares también los contienen, sugiere que esta química es universal, que los ingredientes de la vida se fabrican naturalmente en viveros estelares por toda la galaxia. Imagínalo, si la espectroscopia de 3I Atelas detectara aminoácidos u otros orgánicos complejos, implicaría que el camino químico hacia la vida no es exclusivo de nuestro sistema. Sugeriría que, donde se formen planetas, probablemente serán llovidos por estos compuestos. No probaría que exista vida en otros lugares, pero fortalecería la idea de que las condiciones químicas necesarias son comunes. Por el contrario, si 3I Atelas tuviera una composición drásticamente diferente y careciera de ciertas moléculas fundamentales, eso también sería fascinante. Mostraría que los sistemas pueden producir inventarios químicos radicalmente distintos, que la química de la formación planetaria es más diversa de lo que pensábamos. En ambos casos, nuestra comprensión avanzaría. Por eso, el debate natural versus artificial, aunque llamativo, distrae del verdadero valor científico. Sea natural o no, debemos estudiarlo con todo lo que tenemos. Y hacerlo ahora, este objeto no volverá. Cuando salga de la región interna y regrese al espacio interestelar, la oportunidad se habrá ido. De ahí que se discutan misiones espaciales. Podríamos lanzar una sonda para interceptar 3I Atelas, volar junto a él y estudiarlo de cerca. El desafío es el tiempo y el delta V, el cambio de velocidad necesario. Estas rocas se mueven muy rápido respecto del Sol. Oumuamua iba a movo 26 kilómetros. Cuando confirmamos su naturaleza, ya estaba demasiado lejos. Para 3I Atelas,
Si se detectó lo bastante temprano, podría existir una ventana para un sobrevuelo rápido. Haría falta un lanzador potente, múltiples asistencias gravitatorias, y aún así el encuentro sería breve, pero mejor breve que nada. Una nave con cámaras de alta resolución, espectrómetros, analizadores de polvo, magnetómetros podría obtener datos imposibles desde la Tierra. Resolver el núcleo, su forma y relieve, atravesar la coma y analizar in situ gas y polvo, medir campo magnético y plasma. Estas misiones son costosas y requieren años de preparación. El gran problema con los objetos interestelares es que a menudo no los vemos con suficiente antelación. Necesitamos mejores cartografiados, más telescopios escaneando el cielo continuamente, capaces de detectar objetos débiles y rápidos a mayor distancia. Proyectos como el Observatorio Vera Rubin, que inspeccionará todo el cielo visible cada pocas noches, cambiarán las reglas. Detectarán estos objetos antes, dándonos más tiempo. También hay propuestas de misiones en espera, listas para lanzarse cuando aparezca un buen objetivo. La tecnología existe, falta financiación y voluntad institucional. Volvamos a la percepción pública y las narrativas mediáticas. ¿Por qué las historias sobre posibles artefactos alienígenas atraen tanto? Por curiosidad humana básica, nos preguntamos si estamos solos. La posibilidad de contacto es tan emocionante como inquietante. Además, hay un sesgo hacia el sensacionalismo. Científicos desconcertados por misterioso objeto consigue más clics que cometa muestra variabilidad esperable. En la era de las redes, los titulares se comparten por su impacto emocional, no por su exactitud. Un titular que sugiera tecnología alienígena se comparte masivamente, independientemente de lo que diga el artículo. La gente comparte sin leer. Esto crea un bucle de retroalimentación. Titulares llamativas, más interacción, más ingresos publicitarios, incentivo para dramatizar. Los científicos, por su parte, están entrenados para ser cautelosos, matizar, presentar posibilidades. Cuando un científico dice, no podemos descartar totalmente lo artificial, pero lo natural es mucho más probable, el titular se convierte en no descartan artefacto alienígena. Se pierde el matiz. Esto frustra porque tergiversa el trabajo. La mayoría no afirma que estos objetos sean artificiales, exploran posibilidades como corresponde, pero su evaluación real es que explicaciones naturales bastan. Cuando el consenso sigue siendo es un cometa, a algunos les queda la sensación de nos ocultaron algo, y florecen conspiraciones. Pero la astronomía moderna es global y descentralizada, miles de observadores independientes. No hay una autoridad central capaz de suprimir información. Si TRES Atlas mostrara señales de artificialidad, astrónomos aficionados también verían parte de ello. La transparencia es crucial. Las observaciones se comparten rápidamente. Telegramas, preprints, los datos están disponibles. Cualquiera con pericia puede analizarlos. Esa apertura es una fortaleza. Permite verificar o refutar rápido y deja poco margen para encubrimientos. Entonces, ¿dónde nos deja TRES Atlas? Con lo observado hasta ahora, se comporta como un cometa. Un cometa inusual, sí, pero dentro del rango de comportamientos esperables para un objeto formado en otro sistema y sometido durante millones de años a la intemperie interestelar. Las variaciones de brillo se explican por desgasificación irregular y rotación. Los rasgos espectrales, por una composición química distinta pero compatible. La coma y las colas, por chorros y por la interacción con el viento solar. Quedan incógnitas, por supuesto. La ciencia reduce la incertidumbre, pero siempre queda algo. No conocemos la forma precisa del núcleo, su estructura interna, si es monolito o pila de escombros, si tuvo encuentros cercanos con otras estrellas. Nos encantaría responderlas, y seguiremos observando. Pero la ausencia de conocimiento completo
no justifica saltar a conclusiones extraordinarias. Es como ver un ave desconocida y concluir que debe ser un dragón. El ave desconocida merece identificación, pero casi seguro sigue siendo un ave. Solo una especie que no habías visto. 3I Atlas es ese cometa desconocido, interesantísimo y digno de estudio intenso, pero casi con seguridad sigue siendo un cometa. Ahora bien, ¿y si no lo fuera? ¿Y si, al continuar las observaciones, apareciera algo genuinamente inexplicable? El protocolo sería de escepticismo extremo, verificación por múltiples equipos, descarte de errores instrumentales, artefactos de proceso y casualidades estadísticas. Si tras todo ello persistiera una firma anómala, veríamos artículos con lenguaje muy cuidadoso, proponiendo que mecanismos naturales conocidos no bastan y que hipótesis alternativas, incluida la artificial, merecen consideración. Se pedirían observaciones adicionales con distintos instrumentos. Los radiotelescopios afinarían la escucha, se acelerarían propuestas de misión, habría coordinación internacional, se activarían protocolos SETI. El anuncio público requeriría alta confianza para evitar falsas alarmas. Y entonces la humanidad tendría que asimilarlo. Pero no estamos ahí, no con 3I Atlas. Tal vez algún día, con este objeto u otro, hasta entonces, hacemos ciencia, observamos, medimos, modelamos, refinamos. La belleza del proceso es su autocorrección. Los errores se detectan, las vías muertas se abandonan y la comunidad converge en las explicaciones que mejor encajan con los datos. No es perfecto, somos humanos, pero el método, con su insistencia en la evidencia y la reproducibilidad, nos empuja hacia la verdad, lenta pero confiablemente. A quienes miran desde fuera, leen titulares y se preguntan qué está pasando realmente. Un consejo: busquen fuentes primarias, lean los artículos científicos cuando puedan, o al menos a periodistas científicos especializados que citen sus fuentes. Sean escépticos con afirmaciones basadas en fuentes anónimas o promesas de revelaciones sin datos. La confianza se construye cuando las predicciones se ponen a prueba y se confirman. La astronomía tiene buen historial. Cuando se predice un eclipse, ocurre. Cuando se calcula una órbita, el objeto la sigue. Cuando se modela la evolución estelar, las observaciones concuerdan. 3I Atlas, sea cual sea su naturaleza última, es un regalo, un mensajero desde las profundidades del espacio, portando información sobre lugares a los que nunca iremos. Cada fotón que recogemos cuenta una historia. El ligero corrimiento Doppler de una línea espectral nos dice la velocidad del gas que escapa. La polarización de la luz reflejada nos habla del tamaño y forma de los granos de polvo. La proporción de isótopos, si podemos medirla, nos informa sobre la nucleosíntesis en el sistema donde se formó. Son intuiciones profundas, no menos grandiosas por ser naturales. En cierto modo, más grandiosas. Un objeto artificial nos diría algo sobre la tecnología de una civilización en un momento concreto. Un objeto natural nos habla de procesos universales, la física y la química que gobiernan la materia en toda la galaxia. Nos conecta con el cosmos de forma fundamental. Mientras 3I Atlas prosigue su paso, seguirán las observaciones. Llegarán nuevos datos, se afinará la comprensión, se publicarán artículos, habrá debates en conferencias, estudiantes escribirán tesis. Este es el ritmo de la ciencia, acumulación metódica de conocimiento. No es tan dramático como un contacto, pero es real y importa. Y quién sabe, quizá, dentro de años, cuando hayamos estudiado decenas de objetos interestelares, miremos atrás y veamos a 3I Atlas como el que nos enseñó algo crucial sobre la diversidad cometaria o sobre el inventario químico de sistemas alrededor de estrellas distintas del Sol. Tal vez sea una nota a pie de página en una historia mayor, o tal vez un punto clave que cambió algo fundamental. Imposible saberlo ahora, estamos demasiado dentro del suceso.
Lo que sí podemos decir es que el universo sigue sorprendiéndonos. Cada vez que construimos un mejor telescopio, desarrollamos un detector más sensible o inventamos una técnica nueva, vemos cosas que no esperábamos. El cosmos es más rico y extraño de lo que cualquiera puede imaginar. Y eso es maravilloso. Eso es lo que hace emocionante a la ciencia, no la promesa de confirmar nuestras especulaciones más salvajes, sino la certeza de que la realidad está lista para mostrarnos cosas que aún no se nos ocurrió imaginar. Así que respira tranquilo. 3i Atalas no es una amenaza, no es presagio de invasión ni señal de fatalidad. Es un vagabundo cósmico, un relicto helado de otra familia estelar que pasa por nuestro barrio y nos da una oportunidad de aprender. Debemos observarlo con todas nuestras herramientas, analizar los datos con rigor, publicar hallazgos y debatir interpretaciones, mantenernos abiertos a posibilidades, pero insistir en la evidencia. Ese es el camino. No pánico ni especulación infundada, sino curiosidad templada por disciplina. El universo es vasto y apenas comenzamos a explorarlo. Cada objeto como 3i Atlas nos acerca un paso a comprender la diversidad de lo que hay ahí fuera. Y ese viaje, esa iluminación gradual de la oscuridad, es una de las mayores empresas de la humanidad. Así que miremos el cielo, recopilemos los datos y veamos qué tiene para enseñarnos este visitante. Las respuestas, sean las que sean, valdrán la pena.